Continuamos, fíjense, ahora mismo acaba de dar la noticia, Mota Domínguez, del ataque a una sede administrativa de Corpoelec en el Táchira. En el video que lanza el cobarde a las redes, él dice que va a seguir convocando a la desobediencia civil y a las acciones terroristas, a esto que estamos viendo. Ahora uno hace una pregunta, varias preguntas que voy a hacer rapidito aquí antes de entrar en el otro tema. Que estoy totalmente de acuerdo con Mota Domínguez. Y ahora con el Táchira inaugurando una nueva gobernadora, es bueno irle recordando a la nueva gobernadora que ella tiene una policía allí y que esa policía tiene el deber de resguardar todas las instalaciones públicas y privadas. Y tiene el deber de averiguar y aprehender a todos aquellos que participen en acciones terroristas. Señora gobernadora del Táchira. Es bueno recordárselo. Y sí hay que hacer responsable también a las autoridades regionales. Hay que hacerlas responsables de estos actos. Ahora, este señor Guevara estaba llamando a la desobediencia civil, estaba llamando a la... Ahora, ¿a quién afecta? ¿A quién afecta, por Dios, que roben cables, que salga un muchacho electrocutado porque le pagaron plata para que rompa unos cables y para que se los robe? En Valencia se robaron todo completo y cerca del Trigal se robaron un viaje de cable y dejaron a toda la población, la dejaron sin luz. La pregunta es a quiénes afectan. ¿De verdad la oposición venezolana sacó cuenta de lo que sucedió ahorita con las gobernaciones, de lo que sucedió con la constituyente, de lo que va a suceder ahora con las regionales, con las municipales? ¿Será que lo habrá entendido? ¿O es que va a continuar en eso? Eso en primer término. Segundo, desde la constituyente y desde el Estado se tienen que actuar duro, expreso. Como decía Diosdado, no es solamente Freddy Guevara. Aquí son responsables todos aquellos que llamaron a la violencia. Todos aquellos que han llamado a la intervención norteamericana o a la intervención, como decía, multilateral de todos los países o los gobiernitos afectos al gobierno yanqui. Eso se llama traición a la patria. Yo creo que nosotros tenemos que hacer modificaciones de varias leyes, incluso plasmarlas dentro de la Constitución. La traición a la patria y los actos terroristas tienen que tipificarse allí dentro de la Constitución. Y tienen que llevarse a las leyes para atacar duro, curvero, como debe ser. Fíjense ustedes, en toda Venezuela está todo tranquilo. Hay actos puntuales, foquistas, de estos grupos terroristas. No solamente empañar las Navidades, es empañarle la vida a la gente, es atacar los servicios que, en el caso de la sede administrativa, ¿qué culpa tiene la sede administrativa de lo que es la locura de un tipo que está metido en la Embajada de Chile? Fíjense, una de las acciones que han venido corriendo en estos días, duro, curvero, ha sido el tema del default. Otra vez, yo quiero recordar que esto es recurrente. Cada vez que el Estado le toca pagar, sea la deuda de PDVSA, sea la deuda del Estado, del gobierno, deuda, repito, que viene de atrás. Esto es el tema recurrente. Venezuela entrará en default, dijo Olivero, sobre reestructuración de la deuda externa. ¿Tiene otro por acá? Es inevitable, dice La Patilla. Y vean ustedes quiénes son los medios. Es inevitable default de Venezuela. Aquí está, La Patilla. Tiene la otra. Sanciones, esta es la peor. El Nacional, por supuesto. Dice, sanciones financieras de Estados Unidos aceleran eventual default de Venezuela. El profesor Robert Kahn de la Universidad Americana con sede en Washington dijo que es necesario un cambio de gobierno. Fíjense bien, dijo. Un asesor de una universidad norteamericana dijo que es necesario un cambio de gobierno para buscar solución a los pagos de deuda que tiene Venezuela. Y siempre Venezuela terminó pagando. El presidente Nicolás
llamó a una reestructuración de la deuda, una renegociación. Nosotros, si vamos a una reestructuración de la deuda o renegociación de la deuda, si vamos, debemos entender algo, que nosotros no estamos en las condiciones que muchos están pregonando. Y yo no hablo de muchos solamente del caso de los opositores. No es solamente allí. Por ejemplo, les voy a dar unos datos. Y estos son datos buenos para que nosotros tengamos idea de por qué nosotros estamos en condiciones tranquilas para pagar la deuda. Así que olvídense de default. Miren, esto es el precio del petróleo y pago de compromiso de la deuda. Fuente del Banco Central de Venezuela. La deuda en 2016 era de 16.000 millones. La deuda que tenemos que pagar en el año 2017 son 8.000 millones. La mitad. Y nosotros el año pasado, que teníamos el precio promedio del barril de petróleo, era en $35, si no me equivoco. Se fue el precio promedio, llegó a estar en 20. Y nosotros pagamos una deuda de 16.000 millones de dólares, que el mismo presidente Nicolás, en una locución, dijo, y la pagamos con dolor, sabiendo que podríamos haber utilizado ese pago para obras sociales. Pero nosotros el año pasado estábamos peor. Y esto hay que decírselo a los economistas que andan pregonando la posibilidad de un default. O que vengan, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional y tire un informe X, diciendo que Venezuela no va a pagar. ¿Desde cuándo nosotros no estamos escuchando eso? ¿Desde cuándo no estamos escuchando que supuestamente nosotros no vamos a pagar la deuda y que vamos a entrar en default? Eso lo estamos escuchando hace tiempo. Miren, a partir del año 2018 los compromisos anuales de la deuda pública externa disminuyen. Aquí lo tienen, pago de deudas en bonos. La tenemos, la principal Venezuela, principal PDVSA, intereses Venezuela, intereses PDVSA. Y aquí la pueden ver. Aquí la pueden ver. 2016, escuchen bien. El 2018 tocan 8.000 millones. A partir del 2021, la deuda nuestra, ve cómo va a bajar. El pago de deudas en bonos de Venezuela y PDVSA del 2018 al 2038. Vean ustedes cómo va a bajar. Y ellos lo saben. Lo peor de todo es que ellos lo saben. Saben que Venezuela, no solamente por los recursos que tiene, no solamente por los recursos mineros y de petróleo, pero ellos siguen atacando, se sigue hablando de es más, de hecho, empiezan a enarbolar planes neoliberales. Liberación de la divisa, o paridad del dólar, liberación de precios. ¿De verdad ustedes creen que se puede hacer eso? ¿De verdad ustedes creen que podemos pasar a la crisis que hubo aquí en el año 89? Que es esa crisis la que provoca la rebelión militar del año 92 y es la que provoca la revolución bolivariana. ¿De verdad ustedes creen que vamos a estar en esas condiciones? Miren, son tan bestias, que pasan de lo recurrente, del ataque recurrente con respecto a nuestra economía, que es una economía que sí, ciertamente, nosotros tenemos una crisis que estamos tratando de solventar. Y estamos bajo fuego, porque hay que entenderlo. El que me diga a mí que nuestra crisis es normal, como la crisis que puede estar pasando en el mundo, porque el sistema capitalista va descendiendo y va cayendo y va arrastrando con todos los países dependientes de ese sistema capitalista,
que se diga que en Venezuela nosotros tengamos las mismas condiciones que otros países que no están siendo atacados económicamente, es mentira. Aquí nosotros tenemos una economía bajo ataque, y les voy a decir algo, bajo ataque, y desde hace 4 o 5 años, tuvimos bajo ataque siempre, pero desde hace 4 o 5 años ha sido de los ataques desde el momento en que el presidente Nicolás Maduro toma el control del Estado. Ha sido terrible. Pero, ojo, pasan de lo que es planificado estratégicamente, y con todas estas noticias más todavía, viene el default, vamos a entrar en default, nos vamos a caer, no vamos a poder pagar la deuda. Dentro de poco las sanciones que nos puso Donald Trump nos va a poner contra la pared y nosotros no vamos a tener de dónde sacar para pagar. ¿Quién dijo eso? ¿Qué tenemos nosotros que hacer? Lo que dijo el presidente Nicolás Maduro. Inventar. O como decía Simón Rodríguez, o inventamos o erramos. Reinventar la economía, pero no en contra del pueblo. Todo aquel que esté pretendiendo que se haga una economía neoliberal en contra del pueblo, coño, discúlpeme, pero de chavista no tiene lo que yo tengo de cura. Nuestra economía, si bien es cierto, y ojo, vuelvo a repetir, está bajo asedio y bajo ataque permanente y tiene elementos que no tienen nada que ver con la economía en el mundo. Ninguno. El elemento Dollar Today que sigue gravitando sobre la economía venezolana no tiene nada que ver en el mundo. Vean ustedes lo de los bancos. Y eso es una denuncia que hago. Yo he venido haciendo esa denuncia varias veces. No llega. Ahorita los bancos, entrando noviembre, diciembre, que viene el pago de utilidades, que viene el pago de la compra de las navidades y todo esto. Los bancos privados, incluyendo creo que los nuestros, bajaron el retiro de billetes a 5.000 bolívares. Yo quiero hacer una pregunta, porque esto es una vaina descarada. Yo quiero que me digan a mí, ¿qué carajo hace una persona con 5.000 bolívares en el bolsillo ahorita? Dígalo. Seamos honestos. Tenemos que reordenar el ataque. Nosotros tenemos que pasar al ataque. El ataque es ver los precios, ver todo el sistema de precios, los precios acordados, lo que decía el presidente. Nosotros tenemos que montarnos ahorita en la tarea de ver quiénes son los que están metidos en esta guerra. Pero no solamente eso, es visibilizarlos. Así como Donald Trump salió y apareció frente a la presidencia de los Estados Unidos diciendo que era enemigo de Venezuela y que pretendía incluso hasta utilizar armas militares para poder regresar la democracia que ellos quieren aquí. Nosotros tenemos que visibilizar a los enemigos. La banca venezolana, camarada, es la que más dinero ha ganado en este país. Coño, ¿hasta cuándo nosotros vamos a decirlo? La banca no puede hacer lo que le dé la gana. La banca se debe al pueblo. No es un ente que agarre y le dé la gana hoy de decir, no, yo te rebajo a 5.000 bolívares lo que tú vayas a sacar, cuando todavía nosotros estamos en un proceso de adaptación al pago electrónico. Vengan y me digan justamente en noviembre y llegando las navidades, me digan a mí que me van a reducir el retiro en 5.000 bolívares. Entonces a veces la gente tiene derecho a estar recha. El sabotaje es permanente. Un producto, alimento, por eso es la necesidad que tenemos de ir hacia la soberanía alimentaria, la independencia alimentaria. Ya no se trata de si se compra una marca con producto, un producto de marca, no se trata de eso. Nosotros hemos demostrado que podemos hacer salsa de tomate buena, nosotros tenemos una salsa, una mayonesa buena, tenemos salsas, tenemos de todo para hacerlo bien.
Tenemos todo para hacerlo bien. ¿Por qué no? Las torrefactoras que tenemos nosotros para moler el maíz, vamos a ver, vamos a avanzar en eso. Pero una sola persona como Lorenzo Mendoza no puede tener 54% de la producción de alimentos en este país, mano. Y de paso, no siembra ni un metro cuadrado de terreno. Un tipo que se va al exterior a llenarse de premios y se hace propaganda para ser el procónsul de una transición en Venezuela o del próximo presidente empresario en Venezuela. ¿Hasta cuándo vale? Tenemos un pueblo organizado en los CLAP. ¿Saben ustedes lo que alegró enormemente a todos en el Congreso de Psicosalud de 2017? Cuando nosotros hablamos de que por lo menos 5 millones de familias están recibiendo los CLAP. Nosotros hemos tenido que utilizar herramientas de guerra ante una guerra, pero a veces también permitimos que esa guerra continúe. La banca no puede poner 5.000 bolívares de retiro. La banca no me puede estar boicoteando los cajeros automáticos. La banca no puede seguir maltratando a un pensionado. Sea quien sea, banca pública o privada, y tiene que ser sancionado. 10 carajitos ordenados por Freddy Guevara no pueden venir a quemar una sede de Corpoelec. Y está demostrado que el pueblo venezolano, todo, incluyendo el que tiene afecto por la oposición venezolana, está rechazando eso. Lo rechaza la violencia. Ya mucha gente, incluyendo, repito, gente que simpatiza con la oposición, está viendo clarito que le van a echar a perder las Navidades. Tanto en comida. ¿Cómo es posible que una transnacional, por eso es que yo digo, nosotros tenemos que visibilizar a quienes se le dieron los dólares, a los de las transnacionales que se le entregaron los dólares, y ellos tienen que cumplir. A ti se te entregaron tanto me vas a traer en producto y vamos a ver cómo estuvo esa facturación y cuál es el precio internacional. Carajo, hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Ustedes viven amenazando. Estamos en una situación de crisis. Esa sí es verdad, sí la tenemos. Pero nosotros tenemos todos los elementos, tenemos pueblo. Vamos a empezar por allí. Que eso es lo fundamental, tenemos pueblo. Y tenemos un pueblo convencido de que la derecha no puede agarrar el poder aquí. Tenemos un pueblo convencido de eso. Tenemos un pueblo que está pendiente y en la calle informando. Tenemos los recursos con todo y que nos bajen el barril petrolero. Este año el promedio anda en los $45 el barril petrolero. No es que vamos a agarrar y a decir, coño, está en $45, entonces ahora vamos a agarrar todos los recursos. No, no es eso. Nosotros tenemos que acabar con las importaciones de asuntos que no son necesarios. Y todo aquel que vaya a importar alimentos tiene que traernos no solamente alimentos de buena calidad, mientras nosotros vamos hacia la soberanía alimentaria, sino tiene que facturarnos de acuerdo al precio internacional. Nosotros tenemos que ver eso. Vean ustedes el otro día que van de México, que es tocarnos, lo exponía la misma Ovilia en Psicosalud, es tocar, y el mismo mayor general Angiolillo, nos están tocando la médula de la familia. La médula. El presidente Nicolás Maduro se ha esforzado por tratar de evitar que el salario del obrero y el salario del venezolano vaya, o sea, no sea deteriorado por el ataque sistemático por parte de todos estos golpistas y por parte de todos estos terroristas con la guerra económica. Pero ¿cómo hacer para que los mismos pequeños y medianos empresarios,
los tenderos, los que tienen tienditas, los que tienen esto, entiendan, carajo, que cada vez que utilizas el precio de dólar today, te estás matando tú mismo, chico, porque va a llegar un momento en que nadie va a poder comprar. Y olvídense, yo les digo algo, se los digo de todo corazón, olvídense de tomar el poder. Y se los pongo peor todavía, ustedes llegaran a tumbar al Estado y ustedes no van a durar lo que un peo en una hamaca dentro de Miraflores. Se los pongo claro, en el momento en que ustedes apliquen una sola medida neoliberal, ustedes salen de Miraflores. Al gobierno norteamericano, a la estructura perversa de Estados Unidos le conviene que en toda Latinoamérica hayan gobiernos revolucionarios. Le conviene para no seguir en este caos económico en el que montaron a Brasil y montaron a Argentina. Ahí están reventando ahora los Paradise Papers. ¿Y quién está metido? El señorito de aquí al lado de Colombia, Santos. Igual que los Panama Papers que trataron, ahí se quedaron callados la boca. ¿Y cómo trataron de tapar los Panama Papers? Ahora salieron los Paradise Papers y está metido nada más y nada menos que el señor Santos de Colombia. La pregunta es, ¿hasta cuándo? ¿Por qué no tomar conciencia de que lo primero es la soberanía alimentaria? Es decir, tenemos que ir a lo productivo de alimentos inmediatamente. Lo productivo en fármacos, en medicina. Lo productivo en productos de limpieza y aseo personal. Que tenemos la posibilidad, tenemos la materia prima, ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué no hacerlo? Ahora vamos hacia lo ridículo. Con esto culmino. Ponen al presidente Nicolás Maduro y empiezan a burlarse porque el presidente Nicolás Maduro, que no debió haber pasado, en el momento en que él hace un pase o algo así, dejan la cámara puesta y el presidente Nicolás se come una empanada. Saltaron de inmediato todos. Un periodista como Vladimir Villegas, hacerle esa pregunta a Jorge Rodríguez. Para el que se precie ese evento. Esa vaina se la dejo a la patilla, se la dejo al Nacional, a toda esa porquería. De eso se lo dejaría a ellos. Que agarren y digan la empanada que se comió Nicolás Maduro cuando estaba en transmisión en cadena. ¿Ustedes quieren que le diga algo? ¿De verdad ustedes creen que los presidentes de la República no comen? ¿O no se bañan o no van al baño? Dígamelo. Un hombre como el presidente Nicolás Maduro, y tengo que decirlo aquí, por la multiplicidad de actos que tiene uno tras otro, yo diría que hasta se alimenta mal. Estar en medio de un acto y agarrar una empanada para continuar a irse a otro acto y agarrar otra empanadita por allá, no es alimentarse. Más bien nos preocupa, para que ustedes vean. Nos preocupa, pero más allá de eso, de esa alimentación precaria que tiene nuestro presidente y que es utilizada como, mira, se comió media arepa, otra cosa, media empanada, una empanadita de este tamaño y fría. Coño, ¿cuántas veces yo quiero para hacerle una pregunta a todos ustedes que se haya comido una empanada fría, si es que la va a comer así como cuando come la careta que anda comiendo poquito a poco? Y poner eso en el tapete político. Y llega un Vladimir Villegas a poner eso en el tapete político preguntándoselo a Jorge Rodríguez diciendo que eso afecta la imagen del presidente. Coño, vale, un presidente de la República no come. Un presidente de la República no tiene emociones, no tiene necesidades fisiológicas.
sea, hasta ahí llegan. De si ves una foto a alguien sentado en su casa o sentado en un bar, tomándose una cerveza, resulta que ya es un borracho. Y ustedes, señores de la oposición, créanmelo, porque lo sé, no solamente tienen vicio. Ustedes sí es verdad que practican el sibaritismo, pero cagado de la risa. A ustedes sí les encanta una buena comida en un buen restaurante. Y eso no quita que uno algún día agarre y salga y coma. O por ejemplo el presidente Nicolás Maduro en plena cadena tenga hambre, porque la gente tiene hambre, ¿ves? Hay gente que puede tener hambre. Hay gente que puede agarrar una empanada y comer. Sin embargo, uno por cuestión de imagen, por cuestión de televisión, esto, evita, incluso cuando el presidente tome un café o tome un vaso de agua o le pasen un jugo o le pasen un papelón con limón, que tanto le gusta al presidente. Tú no puedes agarrar, tomarte tu papelón con limón, porque de inmediato sale la crítica estúpida, destructiva, malévola. Razón tiene Dios. Los carajos viven es pensando en la maldad nada más. Lo único que tienen en la cabeza, les importa un carajo los muertos que se han venido provocando con los ataques al sector eléctrico. Le importa un carajo los 200 y pico muertos que tenían. Una Lilian Tintori llegó a decir que los muertos valían la pena. Nosotros le contamos a la gente allí en el Congreso de Psicosalud 2017, los de más de 20 quemados, de los cuales 9 murieron, y la gente se quedaba loca. No, cuando nosotros le dijimos que el más emblemático de los casos fue quemado y apuñaleado, la gente no, de verdad no lo creía. Que dicho sea de paso, ese es otro problema nuestro, que no tenemos capacidad para informar al exterior, porque tenemos un velo informático tan duro que tenemos que romperlo a como dé lugar. Yo les decía al principio que todas estas herramientas psicológicas de ataque contra el pueblo, de la utilización de la banca, la utilización de la cuestión económica, de la utilización incluso de esta campaña brutal que hay diciendo que Venezuela entra en default, y al final terminamos pagando, y al final tenemos que agarrar y hacer un comunicado donde decimos, PDVSA pagó, el gobierno pagó, y nosotros con todo el dolor del mundo, porque estamos pagando una deuda que los padres de esa deuda son precisamente los que están discutiendo y debatiendo aquí si se paga, si nosotros entramos en default o no. Un José Guerra, delincuente, que participó en por lo menos la articulación de las bandas criminales en el Valle, y que aparezca ahora hablando como profesor erudito del default y cómo no vamos a pagar la deuda. Que ellos cada vez que hablen de la economía, incluyendo el señor Henry Falcón, que se está deslindando porque ya no lo dice, pero ya se está preparando para candidato presidencial. Y coño, Henry, yo te voy a decir una cosa, vas a tener que pasar por encima de toda la vorágine, de toda la jauría de lobos que tienes al lado. Va a ser bien difícil que llegues a ser candidato presidencial. Pero no solamente eso, sino que juega a dos bandas. A Henry Falcón declara que él no está de acuerdo con esas guarimbas y con esos llamados a la calle y con todo eso. Pero al mismo tiempo, cuando declara que tenemos una crisis económica, él no dice que existe Dollar Today. Él no dice que existen los acaparadores. Él no dice cómo nos simplificaron la producción. Él no dice cómo nos simplificaron la distribución. Él no dice nada de eso. Eso no existe para el señor Henry Falcón. Eso no existe, no está allí. Entonces, hay tantos elementos. Miren, camaradas, nosotros tenemos que prepararnos. Esta guerra no es corta. Lo peor que nosotros podemos hacer es agarrar y pensar que esta guerra va a pasar rapidito. No, no, no. La única forma de que nosotros tengamos
al toro agarrado por los cachos, compadre, es que tengamos soberanía alimentaria. Que incluso, como dijo el presidente allí, logremos pasar por encima de la producción, la distribución y la comercialización que está podrida. Yo no sé hasta cuántas veces he explicado aquí cómo los empresarios que antes se ufanaban, decían que se alababan a sí mismos de la cantidad que tenían de clientes, la cartera tan grande de clientes que tenían, y cómo ellos mismos fueron acabando y acortando la cartera de clientes precisamente para hacer la conspiración en contra del pueblo. Eso pasó. ¿Cuántas veces dije yo aquí, incluso hablando desde el capitalismo que le sale a uno, ¿no? ¿Qué oportunidad tienen los pequeños y medianos empresarios para hacer de sus productos, para incluso montar que el mismo, y yo no diría pequeño y mediano empresario, yo digo el mismo Estado, que el mismo Estado se convierta en un gran mercado alimentario que ninguna transnacional pueda atacar? Porque hay cosas que yo no logro entender, cómo un sector de la población aplauda, y estoy hablando de un pequeño sector, aplauda que no haya comida, o que no haya medicamentos, o que no haya productos de higiene y de uso personal. Que aplauda eso porque cree que Nicolás Maduro va a caer. Yo les repito, se los digo así clarito y raspado. Si la derecha llega a agarrar el caso hipotético, yo lo veo bien difícil que lo hagan. Bien difícil. Pero si la derecha agarrara el poder, no dura en Miraflores más de una semana. En el momento en que traten de eliminar Misiones, que ellos ataquen lo que ellos dicen, eso es gasto social y no inversión. En el momento en que ellos toquen uno de los beneficios ganados por la Revolución Bolivariana, no por otros, por la Revolución Bolivariana, tengan por seguro que hasta ahí les llega. Este pueblo está clarito. Y por último, es decir, lo mismo que estaba yo ampliando ahora. Este país, con todo y la crisis, está en condiciones de pagar. No aceptemos el chantaje, ni del Fondo Monetario, ni de las organizaciones extranjeras, las economías, los economicistas. Sí estamos en crisis, ciertamente. Sí estamos, pero no para arrodillarnos ante nadie. Más, de hecho, le digo, supongamos que tengamos una crisis y nosotros pudiéramos entrar en default. Y así todos nosotros no podemos, ni debemos, ni tenemos por qué arrodillarnos delante de las organizaciones económicas del mundo, el Fondo Monetario y compañía. No deberíamos, jamás. Eso está negado. Negado. Chao, nos vemos el próximo sábado.